En Radio Intereconomía comienza Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes, con Mariló Sánchez Fuentes, un programa patrocinado por el Campus 360. Hola, muy buenas tardes. Es jueves, es la 1:08 y arranca Negocios de Carne y Hueso, el programa que te acompaña a lanzar, a hacer crecer tu negocio si eres emprendedor, startup, dueño de una pyme, autónomo. Ya sabes que el leitmotiv de este programa y mi cruzada personal es dar visibilidad y apoyar el ecosistema emprendedor y el tejido empresarial de nuestro país, concienciando y llevando el mensaje al mundo de que el emprendimiento innovador es lo único capaz de transformar una economía, una sociedad, un país y así la humanidad. Este programa está hecho por y para emprendedores y empresarios como tú, de carne y hueso, que hablamos el mismo idioma y lo hacemos compartiendo experiencias, éxitos y sobre todo errores cometidos que sirven de inspiración. Así es que si quieres lanzar tu negocio o hacerlo crecer hasta donde sueñes, no te muevas porque estás en el lugar adecuado. Y hoy hemos preparado un programa especial. Vamos a tocar un tema delicado, pero fundamental en el panorama actual que vivimos empresas y empresarios como motor económico y como sociedad. Vamos a tratar el COVID persistente y su impacto en el mundo empresarial. Y es que las secuelas del coronavirus siguen muy presentes después de más de 3 años de pandemia. Casi 2 millones de españoles padecen COVID persistente y de ellos 600.000 lo sufren desde hace más de 3 años. A nivel mundial las cifras son estremecedoras. El título de nuestro programa de hoy es provocador, lo sé, ¿puede un emprendedor, un empresario estar de baja por COVID persistente? Y es que el COVID persistente o long COVID ha emergido como una sombra que sigue afectando a millones de personas en todo el mundo. Y sí, entre esos millones se encuentran emprendedores, autónomos, dueños de pymes y líderes empresariales. Personas que, como tú y como yo, se levantan cada día con el deseo de construir, de crear, de aportar a esta economía que tanto nos necesita. En un mundo ideal, todos podríamos tomarnos el tiempo necesario para recuperarnos de cualquier enfermedad, pero sabemos que la realidad del emprendedor, del autónomo, es a menudo otra. La presión de mantener a flote nuestro negocio, de garantizar el bienestar de nuestros empleados, de cumplir con nuestros clientes, es nuestro día a día y es la realidad a la que nos enfrentamos, a los que se enfrentan más de 3,3 millones de trabajadores autónomos registrados en España. Unos empleados por cuenta propia que en muchas ocasiones no se pueden permitir coger una baja laboral por enfermedad. Pero hay un dato más a tener en cuenta que está afectando directamente a la economía mundial y son las cifras de absentismo laboral. Y es que en los últimos 4 años las bajas por COVID persistente han aumentado más del 80%, pasando de 14.000 millones de coste antes del 2020 a 25.000 millones en 2023. Sin duda, un gran impacto económico para empresas y sistemas de seguridad social mundiales. Vamos a explorar junto a expertos en salud, economía y liderazgo cómo podemos adaptarnos a esta nueva realidad, cómo podemos, como colectivo empresarial, apoyar a aquellos entre nosotros que están luchando contra el COVID persistente y cómo desde la empatía, la colaboración, podemos encontrar caminos sostenibles para que nadie tenga que elegir entre su salud y su pasión. Déjame presentarte ya a los expertos invitados que nos van a acompañar en este programa especial de hoy, donde nos vamos a adentrar pues en eso, en la realidad de si emprendedores y empresarios podemos permitirnos una baja por COVID persistente. Tenemos en la mesa al doctor Francisco Mera, director de la unidad Long COVID y síndromes postvirales de Blood Healthcare. Contamos con Ignacio Coello de Portugal, socio fundador de Medical Oxygen Corporation, Paz Pérez Bilbao, consejera patrimonial de AXA Exclusive, experta en grandes patrimonios, y José Méndez, presidente de AMACOB, la Asociación Madrileña de Afectados por COVID. Buenas tardes a todos, bienvenidos, ponte cómodo porque ahora sí, comenzamos. Negocios de Carne y Hueso, con Mariló Sánchez Fuentes.
Saludamos ya al doctor Francisco Mera, un pionero y líder en la investigación y tratamiento del COVID persistente, con la dirección de la unidad de Long COVID y síndromes postvirales en Blue Healthcare. El doctor Mera se encuentra en la vanguardia de una batalla que afecta, como hemos dicho, a un número creciente de personas y que tiene ese profundo impacto en el mundo laboral y empresarial. Buenas tardes, doctor Mera. Hola, muy buenas tardes, Mariló. Muchísimas gracias por el programa y por invitarnos aquí a hablar de este problema de salud pública que es el COVID persistente. Bueno, desde luego, gracias a vosotros por plantearnos este tema. Estamos encantados. Yo he aprendido muchísimo preparándome este especial. Vamos a empezar por el principio, doctor. Vamos a poner en contexto qué es y cómo se puede definir el COVID persistente. ¿Por dónde empezamos? Pues empezaríamos por la definición que nos da la OMS, ¿no? Que es aquel paciente que después de infección aguda por la COVID, 3 meses después, aún tendría síntomas persistentes crónicos, básicamente de fatiga física, fatiga mental, problemas de conciliación del sueño, problemas digestivos. Muchos de ellos hablan de disautonomía, problemas de taquicardia, hipotensión, o sea, realmente síntomas que realmente le van a incapacitar, le van a producir discapacidad. Yo creo que ese es un dato importante, la discapacidad que va a generar la COVID persistente en muchos pacientes y, como veremos, la afectación que ello repercute en su vida personal, familiar y, como veremos, laboral. He entendido que son 3 meses para considerar que el COVID es persistente. ¿Cuánto dura entonces la COVID-19 persistente? La persistente a día de hoy tenemos pacientes que llevan más de 4 años con síntomas. Es decir, a día de hoy podemos decir que hay pacientes que 4 años después de haber comenzado los síntomas, aún a día de hoy continuarían con esos síntomas incapacitantes. Vale, o sea, ya que son 3, 4 años con esos síntomas que no te están dejando hacer una vida normal, exacto, ¿no? Hay algunos pacientes que a lo mejor antes del año podría llegar a recuperar de una manera natural, pero sabemos que hay un porcentaje de pacientes que no se llegará a recuperar de manera natural. Vale, y sobre todo queremos entender por qué se produce y también, doctor, por qué afecta más a unas personas que a otras. Sabemos que afecta más a las mujeres, sabemos que afecta más a una determinada franja de edad. La media de edad serían 42 años, es decir, un momento de máxima actividad de la persona. Y sabemos que afecta de una manera manifiesta en personas que tienen una reacción inmune alterada, que se produce un descontrol en su sistema inmune y una inflamación de manera crónica y persistente que no es capaz de resolver su cuerpo. Vale, 42 años, afecta más a mujeres que hombres, pero se está todavía investigando mucho sobre ello y no se sabe, ¿no?, por qué afecta más a unos que a otros. ¿Hay algún dato que se haya demostrado últimamente? La relación con respecto a las mujeres sería una cuestión de carácter hormonal, ¿no? Históricamente las enfermedades autoinmunes son mucho más frecuentes en la mujer respecto al hombre, y en el COVID, como hay un componente inmunológico muy evidente de estado inflamatorio inmunológico, es normal que sea más frecuente a nivel de mujer que en el hombre por una cuestión inmunohormonal, una cuestión hormonal femenina que le predispone a ese tipo de patología. Vale, entendemos que cuando estás bajo de defensas, pues cualquier virus te puede atacar más y entendemos que el COVID-19 pues va ahí a por ello, ¿no? ¿O no tiene que ver? No, sí o no. Realmente son personas que hasta que no tuvieron el COVID eran personas realmente funcionales, que trabajaban, que tenían una vida normal, ¿vale?, y que a través de esa infección, en ese caso del COVID, su vida se truncó. ¿Vale? Vale. Ellos no tenían una predisposición que supieran previa, no era un conocimiento previo, sino que su vida se truncó. Ahí es el matiz. Cualquier virus es capaz de hacerlo, pero el SARS-CoV-2 tiene la capacidad ya calculada de más de 6 veces que cualquier otro virus de producir infección crónica, o sea, inflamación crónica en el paciente. Su vida se truncó. Qué frase tan potente. Y vamos a conocer testimonios hoy de personas a las que el COVID ha truncado su vida, pero seguro que el doctor se encuentra casos a diario y nos puede poner en situación, sobre todo porque hay más de 200 síntomas que se conozcan. ¿Y cuáles serían esos síntomas más habituales? Ya lo hemos dicho, ese cansancio, esa falta de claridad mental. ¿Qué más síntomas son? Hay un síntoma muy típico de ellos que lo explican perfectamente, que es el malestar post-esfuerzo, que el simple hecho de una actividad de su vida diaria, como poner una lavadora, como bajar a la calle al supermercado, les incapacita y les debilita de tal manera que les hace ir a ser encamados durante horas y a veces incluso días a esa persona para recuperar, para poder volver a hacer una mínima actividad.
La actividad normal, pues Una actividad normal de la vida básica. diaria. Vale. ¿Y qué más síntomas podríamos encontrar que fueran significativos? Sobre todo por tratar de entender, o sea, ese es pues muy vistoso, ¿no? Pero ¿qué otras cosas a lo mejor podemos estar confundiendo con otros procesos virales, por así decir? Pues, por ejemplo, como hablábamos, problemas de concentración, problemas de memoria, cierto grado de ansiedad o síntomas depresivos, que podemos entender como que estaríamos ante un cuadro de carácter psicosomático, pero no. Realmente es una reacción de inflamación cerebral secundaria a la infección de un virus que genera unos síntomas de índole neuropsiquiátrica, ¿no? Vale. O sea, eso, ansiedad, depresión, falta de sueño, falta de concentración, falta de toma de decisiones, les cuesta tomar decisiones, se agotan. Si, por ejemplo, leen un libro, pues en la primera página ya prácticamente ya no pueden continuar, no pueden seguir una película porque ver una película ya es que les agota. A ese mantener nivel. una conversación larga, a lo mejor más allá de 20-30 minutos, ya le agotaría. Wow. O sea, realmente es un impacto en la vida del paciente muy manifiesto. Cuando llega un paciente a tu consulta, realmente, ¿cómo se presenta? ¿Él sabe que tiene COVID persistente? ¿Se identifica ya? ¿Podemos llegar a la consulta diciendo, oye, creo que tengo COVID persistente, sé si lo tengo o no? ¿Cómo lo hacen, doctor? Ciertamente, una gran mayoría de ellos sí que vienen ya con un diagnóstico de COVID persistente. Ajá. Y saben asociar la infección aguda o el momento en el que comenzaron los síntomas relacionados con la infección por el COVID. Pero hay otros pacientes que vienen con cuadros muy inespecíficos, ¿no? Porque vemos que son síntomas muy inespecíficos, pero que sospechan, porque han leído, que eso podría ser COVID persistente. Vale. Entonces vienen a consultar porque se sienten más cansados, porque se sienten como más confusos desde hace un tiempo, porque se están infectando con infecciones respiratorias de repetición, se encuentran diferentes y no saben muy bien por qué. Y han leído y ha podido ser que han intentado relacionar que a lo mejor es COVID persistente. Voy a ir a un especialista a preguntar. Vale. Y hay muchos especialistas en el mercado a los que podamos acudir, además del doctor Mera, por supuesto. ¿Dónde podemos ir si creemos que tenemos COVID persistente? Por desgracia, no ya hay muchas unidades en España a día de hoy que se dediquen específicamente a COVID persistente. Ajá. En Madrid yo diría que tenemos 2 a día de hoy. El 12 de octubre y en el otro creo que es el Infanta Leonor. Pero realmente prácticamente todas las unidades de long COVID han ido desapareciendo y los pacientes, por desgracia, se han ido diluyendo en un mar de especialistas, ¿no? Dado a la gran cantidad de síntomas, se han ido diluyendo en un mar de especialistas. Lo que ofrece una unidad de long COVID como en Blue Health Care es una unidad integral, transversal, ¿vale? Con un enfoque holístico de toda la persona, del conjunto de la persona, ¿no? Más allá de que tenemos especialistas, pero es una visión de un especialista integral en la patología, ¿no? Que yo creo que da una visión mucho más enriquecedora y mucho más, y diría, más empática hacia lo que realmente está sufriendo ese paciente. Abordemos un poco este tema tan importante del absentismo laboral, porque desde luego este COVID está incapacitando a muchas personas para desarrollar su trabajo. Entonces, desde ahí, ¿qué opciones están disponibles actualmente o que puedan resolver de alguna manera esa incapacidad para trabajar? Sí, como hablábamos de la fisiopatología de la enfermedad, que es lo que hay que entender, la biología, ¿por qué le ocurre esto a este paciente, ¿no? Muy probablemente hay muchos papers que están publicaciones que hablan de la persistencia viral o proteínas virales que generan una disfunción del sistema inmune y una inflamación. Entonces, todo aquello que nos ayude a desinflamar el cuerpo, a detoxificar de las toxinas, a mejorar la oxigenación de los tejidos, va a ayudar a mejorar la sintomatología de los pacientes. Por un lado, es una visión holística de la salud, por lo tanto, estilos de vida, importante, nutrición, ejercicio, ¿vale? Apoyo emocional, gestión de las emociones, importante, la neuropsicología, suplementación que ayude a mejorar el metabolismo y la inmunidad del paciente. ¿Qué tipo de suplementación sería la recomendable? Hablamos de antioxidantes, básicamente. Antioxidantes, también senolíticos, sustancias que ayuden a eliminar células envejecidas, porque
este virus lo que induciría es un envejecimiento prematuro. ¿Colágeno es antioxidante? Colágeno es antioxidante, pero más bien a nivel articular, ¿no? Estamos hablando de antioxidantes como un glutatión, como polivitamínicos, ¿no? Por ejemplo, que tienen una acción antioxidante celular, ¿no? Más general, ¿no? Y luego también hay herramientas terapéuticas, como por ejemplo la medicina hiperbárica, ¿no? La hiperoxigenación de un tejido que sabemos que está con una hipoxigenación. Esa oxigenación del tejido va a hacer una mejora, una optimización de la oxigenación con una cámara hiperbárica, va a hacer que mejore la función de la célula y con ello va a mejorar síntomas del paciente, desde la fatiga mental, la fatiga física, problemas, por ejemplo, la afonía, la disfonía, ¿no? Problemas de la síndromes de disautonomía, ¿no? También hay otras técnicas que se están utilizando, la neuroestimulación magnética transcraneal, que mejora aspectos de índole de niebla mental, ¿de acuerdo? Pero ya, como le digo, es una visión muy holística y hay que hacer siempre, como digo, un tratamiento personalizado a cada paciente, ¿no? Hay herramientas a día de hoy a nivel analítico que nos ayudan a discriminar el grado de afectación del paciente, el grado de inflamación y de qué herramientas se puede beneficiar más, darle un tratamiento muy personalizado. Vale, pues gracias, doctor, por ponernos tan bien en contexto. Luego queremos saber qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar los empresarios, los emprendedores, también para apoyar a los empleados afectados o para prevenirlo. Exacto. Es importante el tema de la discapacidad que puede inducir esta patología, ¿no? Entonces, tenemos que entender que un 85% de los pacientes de long COVID probablemente no podrán realizar su trabajo de la misma manera que lo hacían previamente a la enfermedad. Lo cual no quiere decir que no puedan trabajar. Muchos de ellos sí que podrán trabajar, pero habrá que adaptar, habrá que producir una adaptación del puesto de trabajo probablemente, o de la manera de hacer ese trabajo, ¿vale? Para que no repercuta en la salud del paciente, ¿no? Y no repercuta en empeoramiento de los síntomas. Qué interesante y claro, otro reto que tenemos empresas y empresarios por delante, poder adaptarnos a esas situaciones. Pero ha hablado el doctor de algo muy interesante, las cámaras hiperbáricas, así es que vamos a saludar a nuestro siguiente invitado en la mesa y es que una vez más las iniciativas emprendedoras salen al rescate y al servicio de la humanidad en nuestra continua búsqueda de soluciones innovadoras, pues bueno, incluso para enfrentar los desafíos del COVID persistente. Saludamos ahora a un emprendedor pionero en el campo de la medicina preventiva y regenerativa. Ignacio Coello, de Portugal, es socio fundador de Medical Oxygen Corporation y nos trae una terapia revolucionaria que está ayudando muchísimo a los síntomas del COVID persistente. Muy buenas, Ignacio. Sí, buenos días, Mariló. Muchas gracias por el programa. Gracias por traernos soluciones a este tema. Cuéntanos qué es esto del tratamiento de oxigenación hiperbárica, las cámaras hiperbáricas que nos contaba el doctor. Sí, bueno, como decía el doctor Mera, bueno, la medicina hiperbárica no me la he inventado yo, lleva 3 siglos de vida, más de 300 años, y bueno, ahí hay un premio Nobel detrás de Otto Warburg, ¿no? Entonces, es muy básico. Al final es un recipiente herméticamente cerrado, que puede estar hecho de acero o de aluminio, donde suministramos oxígeno clínico a presión atmosférica superior a la que ya tenemos, ¿no?, en la troposfera. Al final es difícil no meterse en términos raros, bueno, yo técnicos. Si veo que no entiendo algo, te lo digo. Que me pierdo. Pues házmelo saber y para que la audiencia de alguna forma sepa, o si yo sepa comunicarlo mejor, ¿no? Bueno, al final en la troposfera estamos a una atmósfera que es en el ambiente en el que vivimos y ahí respiramos del 100% de lo que respiramos, respiramos un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Entonces lo que hacemos en la cámara hiperbárica es básicamente suministrar oxígeno clínico médico a más de una atmósfera. Lo que hacemos es meter oxígeno a presión y nos podemos situar en 2 o 3 atmósferas, ¿no? Vale, o sea, un chute brutal de oxígeno. No sabemos si son atas o si son lo que son, pero es un chute bestial de oxígeno directamente en vena, correcto, por así decir. En vena. De hecho, nunca mejor dicho, porque pasamos de respirar un 21% de oxígeno en condiciones normales, ambientales, a un 100% de oxígeno médico. Wow.
Claro. Nada más y Eso nada es un menos. booster, como decía el doctor Mera, Ah, que es directamente uno de los beneficios es la desinflamación de los tejidos. claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué sucede en nuestro cuerpo cuando nos metemos ese pedazo de chute de oxígeno? Pues mira, básicamente regenera tejidos en tiempo récord. Entonces, yo siempre digo, y no me cansaré de decirlo, que esta no es una solución per se, pero sí que es un tratamiento coadyuvante. Ujú. Es la ayuda de otros tratamientos, ¿no? Por eso es importante lo que decía el doctor Mera, que al final la medicina hiperbárica pues puede colaborar y ayudar a que el paciente, muchos pacientes, determinados pacientes, bueno, pues hay pacientes de muchas tipologías, pero en este caso el long COVID, a Ujú. desinflamar el cuerpo, ¿no? Básicamente, ya que se encuentren Vale. mucho mejor, a darles más calidad de vida, ¿no? ¿Y cómo funciona el tratamiento? Llegamos a vuestros centros, nos metemos en esa cápsula. ¿Cómo es el tratamiento? Cuéntanos. Bueno, la cámara hiperbárica hay gente que se asusta porque se cree que es como una resonancia magnética o algo así. Eh, bueno, es un cilindro Sí, que los nuestros son de acrílico, son de cristal, es casi como una pecera, vale. donde tú puedes ver lo que sucede a tu entorno. Y hay infoentretenimiento, puedes ver Netflix, escuchar música clásica y Mm, demás para intentar amenizar un guau. poco la sesión de tratamiento. Pero básicamente el paciente está entre 60 y 90 minutos en la Sí, cámara y se relaja muchísimo. Una hora de cámara es equivalente a 7 u 8 horas de sueño reparador, ¿no? por Dios, yo quiero ir ya. Pues regula la melatonina de forma natural, Claro. porque es el oxígeno el que la regula, Ajá. ¿no? Y ¿Y qué estamos sintiendo? Vale, estamos ahí viendo una serie, estamos muy relajados, nos están inyectando oxígeno puro. Mm, ¿Qué estamos sintiendo? Porque además hay muchos, me contabas que hay muchos deportistas de élite que utilizan estos tratamientos, ¿no? correcto. Ujú. Correcto. ¿Para qué? De hecho, bueno, ellos se regeneran en tiempo récord. Hay un recovery de todo el cuerpo que es muy importante, ¿no? A nivel óseo, tisular, a nivel ligamentario, a nivel muscular, a nivel cerebral también, ¿no? O sea, la capacidad de oxigenar a nivel cerebral es brutal. Estás menos denso, estás Mm, más ágil mentalmente, tienes más plasticidad, neuroplasticidad, a nivel muscular también. Entonces, ya como decíamos, ¿no? Aparte de regular la melatonina y de que una cámara sí. sea equivalente a una hora de cámara, 7 u 8 horas de sueño reparador, detoxifica, tiene un efecto bactericida y virucida, eh, activa un 800% las células madre. Wow. Sí, Salimos básicamente. más jóvenes y más guapas, eso desde Y luego. bueno, es uno de los efectos Es uno de los beneficiosos, efectos, ¿no? por lo que me estabas contando, Sí, ahora ha todo salido, cuadra. mira, gracias a Dios estas cosas van pasando y la semana pasada Carlos Sainz se publicaba que había ganado una carrera y había sido operado de apendicitis, bueno, básicamente se regeneró gracias a la cámara hiperbárica Ah, y sí. ganó, tuvo la suerte de ganar y lo mencionó gracias a eso. Ilia Topuria, cuando ganó ahora el título también dijo que es un gran aliado de la cámara hiperbárica. Y básicamente es eso, porque regenera en tiempo récord. Vale, y entonces directamente, por lo que nos contaba el doctor Mera, ayuda a todos esos síntomas del COVID. En vuestras experiencias tratando todos estos años pues, a enfermos de COVID persistente, ¿qué os habéis encontrado? Cuéntanos. Uf, mucho. A ver, hemos tratado pacientes de mucha tipología, bueno, pues desde pacientes oncológicos. Sí, Como digo, no cura, y vuelvo a decirlo, no es que cure la enfermedad per claro, se, claro, nadie. pero Ujú. ayuda en la calidad de vida de estos pacientes. De hecho, el gobierno en Castellón ha puesto una cámara multiplaza solo para pacientes oncológicos. Nuestra empresa acaba de poner el mayor centro de cámara hiperbárica en Córdoba, Ujú. en Lucena, en un pueblo. De España y de Europa, me Sí, decías. Ujú. más de 22 plazas de cámara hiperbárica. Hemos puesto la mayor cámara hiperbárica puesto por un privado de 12 plazas. Y bueno, pues de todo. Tratamos gente de todo tipo, desde pie diabético. Es uno de los tratamientos. Es el único tratamiento a nivel mundial que es capaz de revertir un pie diabético y la gangrena y posterior amputación de un pie de un diabético. Guau. Y pacientes oncológicos, deportistas de élite, te puedo decir, fibromialgias, cefaleas, migrañas, accidentes cerebrovasculares,
long COVID, pues bueno, la tipología es variada. Sí. Bueno, pues desde luego tenemos además a una de las pacientes afectadas de COVID que ha probado tus máquinas hiperbáricas. Vamos a saludar en unos minutos. Sabemos que esta es una solución estupenda para todos esos síntomas, pero sobre todo también tengamos en cuenta, recordemos, no perdamos el foco del programa, cómo se puede ayudar a empresarios, a emprendedores, primero nosotros que podamos estar con esos síntomas y luego también pues para nuestros empleados. ¿Son servicios accesibles a todo el mundo, Ignacio? Ese es mi sueño. Ese es el gran reto, ¿no? Ese es el reto para mí. Vale. Sí. Ojalá. Mi sueño es que de aquí a 10 años en cada hospital público y privado a nivel nacional haya una unidad hiperbárica. Vale, porque ahora mismo si queremos acceder a una unidad hiperbárica podemos evidentemente contactar con vosotros, Ignacio Coello. En Lucena tenemos todas esas cámaras ya funcionando y entiendo que el proyecto va a hacerlo, a democratizarlo, ¿no? No me ha gustado la palabra, pero hacerlo accesible. Sí, es verdad que la Seguridad Social pues tiene cámaras hiperbáricas que son accesibles. Aquí en Madrid tenemos en el Gómez Ulla. Tenemos en otros hospitales, pero es verdad que bueno, pues hay una tipología, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que la Seguridad Social bueno, pues, cataloga ciertas enfermedades como la radionecrosis, como lesiones cerebrales, como radionecrosis, como bueno, lesiones de pie diabético, fibromialgias, pero no todas las enfermedades que puede cubrir la cámara hiperbárica están en esa tipología, ¿no? Vale. Entonces, pues hay otras cámaras hiperbáricas que han adquirido centros privados, clínicas privadas, como Quirón, como Vitas, como HM y demás, que cubren otra tipología a nivel más holístico, como decía el doctor Mera. Bueno, pues queremos seguir sabiendo de tus cámaras hiperbáricas y por supuesto también de cómo con los tratamientos con el doctor Mera podemos beneficiarnos de esos efectos. Luego seguiremos hablando con vosotros, pero hemos hablado del tema económico, del tema social, de soluciones médicas, preventivas, efectivas. Hablemos ahora de prevención, porque según un informe de la Sociedad Española de Médicos Generales, de esos casi 2 millones de afectados en España, el 46% están de baja, un 9,5% de esas personas perdió su trabajo y solo un 3% casi ha conseguido la incapacidad permanente por COVID persistente. Saludamos ahora a Paz Pérez Bilbao, una reconocida experta en el ámbito de seguros para grandes patrimonios, family office y clientes institucionales en AXA Exclusive. Queremos explorar cómo los seguros de incapacidad laboral pueden ser una solución preventiva fundamental y cómo pueden, ojo, servir de complemento económico ante la incapacidad de trabajar. Muy buenas, Paz. Hola Marilo, un placer estar contigo otra vez. Bueno. Básicamente, efectivamente, trabajar casi de sol a sol es lo que caracteriza a los 3,3 millones de autónomos que se levantan cada mañana por la prosperidad económica de nuestro país. Los datos son tremendos, efectivamente, los que manejamos y que no podemos permitirnos una baja de ningún tipo. Efectivamente, el autónomo tiene dos miedos. Uno es si estoy de baja, pierdo clientes. El otro es, si estoy de baja, tengo que seguir pagando mi propia cuota de autónomo y la de mis propios empleados, lo cual constituye una carga fija de la cual no se puede eludir. Y para ello están precisamente los seguros de incapacidad laboral transitoria, que lo que te van a dar es un capital diario para que tú puedas asumir los gastos y centrarte en lo que corresponde a una persona. Es decir, tanto las aseguradoras privadas como me permito hablar en nombre también de la sanidad pública, cuando una persona está enferma, lo que quieren es que se cure y que se centre en su propia curación, bien sea acudiendo a doctor Mera, a la cámara hiperbárica, en su curación, no en sus problemas económicos. Entonces, para eso, que nos llamen a AXA, AXA Exclusive, donde les cotizaremos, por supuesto, sin ningún compromiso, el seguro de incapacidad laboral transitoria. Entonces, vamos a hablar ahora de los seguros de incapacidad. Quiero que profundicemos mucho más en ellos, pero por entender también el contexto del problema, cuando se contrae la enfermedad que puede conllevar esa baja laboral, ¿cuántos días de incapacidad dan por COVID a los trabajadores, por ejemplo?
Eso, claro, depende porque Claro. no es un tema que bareme la aseguradora privada, te lo va a Vale. baremar la seguridad social. Ujú. Pero se trata como enfermedad común. Entonces, como enfermedad común, los trabajadores autónomos, tanto por cuenta propia como por supuesto los de por cuenta ajena, Sí. tienen derecho a una prestación de incapacidad laboral durante el día 4 hasta el 20 va a ser, económicamente hablando, del 60% de lo que haya pagado como base reguladora, Vale. y a partir del día 21 el 75%. Es decir, no se va a tratar como enfermedad común y no se le va a aplicar un límite temporal, sino que lo que va graduándose es la indemnización en función del número de días que haya estado de baja. Y Va- ahí es donde entra la ventaja de tener el seguro privado. Claro. ¿Por qué? Porque si el seguro es privado, va a recibir la indemnización con independencia de los días que esté de baja, aplicándose un baremo por el tipo de patología. Claro, esa es la ventaja de que si Exacto. somos autónomos o si somos empresarios, emprendedores, tengamos ese seguro adicional privado, pues bueno, pues si llega ese momento, ¿no? Exacto. Luego también, por supuesto, que ampliémoslo. No solo cubre el COVID, sino cualquier tipo de enfermedad común o enfermedad profesional. Por otro lado, además, tiene la flexibilidad de que es el autónomo el que elige la indemnización diaria, pudiendo elegir desde 30 euros por día hasta 200 euros por día el capital que a él más se le ajuste. Vale. También En muy función de importante. eso recibes si llega el Sí. momento, más o menos. Pero tengo una pregunta antes de esto, para los que no entendemos tanto los conceptos. ¿Qué se considera? Porque para cobrar por uno de estos seguros se tiene que considerar incapacidad laboral transitoria, ILT que se llama. ¿Y cuándo se considera realmente que es una incapacidad laboral transitoria? Realmente esa te la da la Seguridad Social, Vale. pero la ventaja que tienes con el seguro privado es que la aseguradora no te va a controlar los días de baja, es decir, Vale. basta que hayas presentado la baja para que cobres tu indemnización. No tienes que esperar a que la Seguridad Nada. Social te dé... En 48 horas lo recibes de tu seguro privado. También interesante el cumplir la función social para que se nos entienda que a Ujú. diferencia de un seguro de salud que paga los gastos Es- médicos y que es lo que confunde a muchos autónomos, Sí. el seguro de incapacidad laboral no paga gastos médicos, te da un capital a ti para tu sustento, para tus gastos fijos, etcétera. De ahí la ventaja de tenerlo. Sobre todo, además, si aprovechamos campañas como la que tenemos ahora en AXA, Ay, qué bien. Tienes una campaña para nuestros oyentes, ¿verdad? sí, que es de un 20% de descuento Sí. hasta el día 30 de abril, al cual se le sumaría otro 7% adicional si la persona, el autónomo o el empresario tuviera ya algún otro tipo de seguro en AXA. Con lo cual podemos beneficiarnos de hasta un 27% de descuento para tener un seguro de ILT que pueda complementarnos como autónomos, como empresarios, si llegara el terrible momento de que no pudiéramos trabajar. Qué gran Exacto. noticia, Paz, nos traes hoy. Sí, y además con otra mejora adicional que es vitalicio. Es decir, no es un descuento comercial que se te aplique el primer año y luego lo pierdas, sino que quedará durante toda la vida de esa póliza. Vale, o sea que tenemos derecho a que nos paguen, creo, si lo he entendido bien, entre el 60 y el 75% de lo que hayamos cotizado, De la base de reguladora, la base reguladora. eso la seguridad social, Vale. y la aseguradora privada, el Te paga. capital que hayas elegido desde 20 a 300 euros al día. Ujú. Vale. También, por supuesto, con la flexibilidad de cobrarlo en 48 horas, entregando únicamente la baja, y que tiene además la ventaja de que, a diferencia de otras compañías, nosotros no aplicamos la franquicia de los 7 primeros días de baja. Es decir, que lo cobras sí o sí, con independencia de que hayan pasado o no 7 días de baja. Vale, y si alguien ya tiene un seguro de ILT, ¿se puede ir a este seguro, beneficiarse de todas estas ventajas? Sí, por supuesto. Y al que lo traiga de otra compañía, Sí. se le elimina además cualquier tipo de carencia. Ujú. Pero si a ti te parece bien, Marilo, por traducirlo en ejemplos Por concretos, favor. Sí. supongamos un agente comercial de 50 años, que Sí. serán como muchos de los que nos estén escuchando ahora, Sí. y que haya elegido un baremo de indemnización de 30 euros al día.
sin aburrir mucho con las cifras. Pero a este agente comercial de 50 años el seguro le va a costar 249 euros al año, que no es nada, es un par de cenas fuera de casa. Totalmente. Y sin embargo, supongamos que tenga una neumonía vírica bacteriana o una neumonía típica, por esos 20 días, que es lo que da la Seguridad Social por neumonía, su aseguradora privada le va a abonar 600 euros por un seguro por el cual él ha pagado 249. Es decir, yo personalmente que me rompí el pie, te basta haber tenido una baja en el año para que te haya compensado el seguro. Sin duda, sin Sí, duda. sí. Es un caso que nos ayuda mucho a aterrizar todo lo que nos estás contando y por lo menos nos deja un poco más tranquilos ante todo lo que estamos escuchando. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran acercarse y tener estas ventajas en este seguro? Sí, sobre todo, por un lado, transmitir nuestra función social y el mensaje de esperanza que sí, un autónomo puede cogerse una baja. Ese es el mensaje con el que nos vamos a quedar y además te invito a que cierres el programa con ese mensaje para recordarlo a todos. Por supuesto, nos pueden escribir a mi email, paz.perezbilbao@exclusive.axa.es o al email de su agente de confianza en AXA, donde tienen agentes, corredores o cualquier punto azul al que dirigirse. Y, por supuesto, por teléfono al 678-630322 y ahí se les enviará una cotización sin ningún tipo de compromiso. Mi consejo, hacerlo antes del 30 de abril para el descuento. Para el descuento, por supuesto, y lo dejamos antes del 30 de abril. Vamos a recordar de nuevo en un momento los teléfonos, pero pues bueno, tenemos que saludar a nuestro siguiente invitado. Es José Méndez, presidente de la Asociación Madrileña de Afectados de COVID Persistente, AMACOP, una organización nacida de la necesidad y del compromiso y la solidaridad entre aquellos que viven el día a día de las secuelas incapacitantes de esta enfermedad. Muy buenas, José Méndez. Buenos días Mariló, y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, y a AXA también por no penalizar a los enfermos de COVID persistente como otras aseguradoras. Claro, queríamos que introdujera Paz este caso porque así podemos también interactuar contigo, porque lo primero, eres un afectado de COVID persistente, ahora hablamos de AMACOP y de la asociación que presides, pero cuéntanos rápidamente tu historia y qué síntomas tienes. Mi historia es, me infecto como mucha gente en España y desarrollo la enfermedad COVID persistente. Soy despedido del trabajo al tercer mes de estar enfermo, por la capacidad no es la misma que anteriormente, y actualmente no tengo ingresos siquiera porque el INSS da de alta masivamente a los enfermos de COVID persistente. Vaya. Entonces, qué gran dato. Sí, se queda mucha gente en riesgo de exclusión. Los que no tienen apoyo familiar, pues lo están pasando verdaderamente mal. ¿Qué síntomas en concreto tuviste tú o sigues teniendo que te incapacitan a trabajar, José? Una fatiga severa, disautonomía del sistema nervioso. A mí afectó al sistema nervioso fundamentalmente, y eso hace pues que no puedas realizar el trabajo que hacías anteriormente. Lo que nos decía el doctor, ¿no? Que prácticamente el día a día, hasta leer un libro, ver una serie, se hace como un mundo, ¿no? Sí, depende. Hay mucha diferencia entre unas personas y otras. Sí. En tu caso, ¿qué es lo más significativo? Lo más significativo, la fatiga. Fatiga constante. Sí, cualquier situación de estrés físico o mental provoca una fatiga que te obliga a descansar. Y cuando descansas, vuelves a ponerte en actividad y te vuelves... Intentas ponerte en actividad, intentas nada, hacer una vida seminormal, y a veces lo consigues, a veces no. Hay brotes, es una enfermedad por brotes, entonces es complicado, ¿no? Hay mucha gente que lleva ya 4 años, no es mi caso, yo llevo casi 3. Bueno, nada más y nada menos, 3 años así. Y bueno, pues el problema es que toda esta gente no pueden volver al mercado laboral porque se les aísla socialmente. Claro. Y no tenías un seguro de AXA Exclusive para compensar por desconocimiento. De ahí la importancia de este programa, y agradecemos a AXA pues esta aportación y que nos haya abierto los ojos para saber que esto existe. Háblanos de AMACOP y de esta asociación y cómo la gestionáis y qué necesidades tiene. Bueno, pues AMACOP es una asociación que está ayudando a centenares de personas con COVID persistente,
a salir adelante, a buscar los mejores caminos para el acceso médico, porque estamos teniendo muchas dificultades con los médicos, para ir a tratamientos, información de diversos tratamientos, como se está dando aquí de uno en concreto. Estamos dando información, tenemos un equipo de 17 personas ya investigando a nivel nacional e internacional para tener la información más actualizada posible y que podamos llegar a todos los médicos que nos están ayudando. Estamos haciendo proyectos de investigación, estamos participando en muchos proyectos a nivel español, a nivel europeo, y ayudando a muchos sanitarios. Tenemos prácticamente más información que los propios sanitarios. Sí, de hecho, invitamos a alguien de la sanidad madrileña y no han querido acudir a este programa, normal. hay que decirlo. Es normal, no, es habitual que no quieran estar al lado de lo que es un problema social y que nos está viendo en España. No es como en Estados Unidos, que están... Bernie Sanders habló de aportar 10.000 billones a la sociedad americana para ayudar a todos los enfermos que está viendo, y que esto no se ha acabado aquí. O sea, no los que hace 4 años estaban enfermos se les tiene que ayudar. Hay que ayudar a los que van a estar enfermos y a los niños incluso y adolescentes que están contrayendo la enfermedad. Bueno, corrijo, hemos invitado a alguien de la sanidad estatal, ¿vale? Que también hay que corregir todo. Cuando vais a un médico, José, y contéis vuestros síntomas, hay muchos médicos que os diagnostiquen ese COVID persistente o os puedan hacer una incapacidad o una baja laboral, temporal, o incluso permanente. Te dan una baja por síntomas. O sea, sintomatología, por ejemplo, tienes fatiga severa, tienes fibromialgia o dolor neuropático. Te pueden dar una baja por esos síntomas. No, en muchos casos no te dan la baja por COVID persistente, a pesar de que ya está codificado. Hay mucha información, mucha falta de información, mucha necesidad de formación en la medicina actual. ¿Qué pediríais a la medicina? Yo que se formen todos los médicos, eso es lo primero. Que se formen que en entiendan esto, ¿no? que el COVID persistente es una enfermedad biológica, y que a partir de ahí que se formen sobre la enfermedad. Nosotros próximamente vamos a dar un curso de formación a todos los sanitarios del SERMAS. Nosotros vamos a apoyarnos en sanitarios, claro, pero sanitarios especializados para dar ese curso a través de la asociación, y vamos a intentar aportar nuestro granito de seguir arena. formando a los sanitarios para que sepan que esto existe. Déjame saludar a Isabel Silva, que está en Vejer de la Frontera, en Sevilla. Tiene 46 años. En octubre del 2020 enfermó. Posteriormente, la Seguridad Social le dio el alta como enfermedad común y desde entonces no puede trabajar ni cobra €1. En su caso no puede ni ducharse sola. Está a la espera incluso de un juicio con la Seguridad Social. Isabel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un caso pues de los más extremos que estamos conociendo y de los que te agradecemos que nos pongas en situación. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu día a día? Pues mi día a día, esto es como un bucle de una pesadilla que no se termina. Vaya. Yo estoy como si tuviera COVID, lo que pasa que ya no lo tengo, y llevo así más de 3 años y medio ya. Sin trabajar, sin cobrar nada, que no puedes ni ducharte sola, con lo cual la incapacidad para hacer cualquier mínima cosa es impresionante, ¿no? Tengo una fatiga muy severa. Ajá. Y es decir, que estoy todo el día muy cansada. Además es un cansancio raro, que yo esto no lo he sentido nunca, ni cuando yo no estaba enferma y trabajaba. Sí. Por mucho que yo haya trabajado, nunca he tenido el cansancio que tengo ahora. Claro, todo el mundo dice que es un cansancio raro, que es un cansancio desconocido. Es un cansancio diferente, es un cansancio diferente. Creo que tienes la experiencia de haber usado las cámaras hiperbáricas de Ignacio Coello de Portugal, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, que nos gusta traer también yo a las cámaras reales. hiperbáricas, a la cámara hiperbárica le debo el poder hablar con ustedes
ahora mismo, porque Guau. yo no tenía voz. Wow. Y para mí el tratamiento de cámara hiperbárica es como el hilo que me conectaba a la vida, Wow. porque después de darme sesiones, me da muchas sesiones Ujú. y lo notaba mucho El porque caso, sí. yo tengo... Isabel, yo me acuerdo cuando mi compañero Álvaro, Álvaro te trató con Daniel, sí, era tremendo, porque Isabel es que no era, hay gente que no se lo cree, y no era capaz de verbalizar las cosas, es que no era capaz ni de es construir que bien las para mí era palabras. un esfuerzo muy grande el simple hecho de hablar. Exacto, No tenía exacto. fuerza para hablar. Sé que en ese momento se hizo eco, bueno, de esta situación también el programa de Canal Sur Ujú. y incluso Antena 3, porque fue uno de los primeros casos que se documentaron y bueno, pues Isabel, ahí se veía el antes y el después y se veía que Isabel no podía articular, de hecho no le salía la voz, ¿no? No, Era uno de los síntomas como más raros, ¿no? Que no sé si son comunes a otros pacientes de long COVID, pero que eso iba conjuntamente con el tema de la fatiga, esa fatiga crónica, ¿no? La niebla mental. La niebla mental, sí, mucho se habla de eso. Fue uno de mis síntomas. Cuando yo tuve COVID, no tuve fiebre, no tuve nada. Yo me quedé sin gusto y sin olfato durante muchos meses, casi 8. Mira, Pero esa niebla mental, yo estuve 3 meses sin poder hacer radio porque oh, no coordinaba palabras con ideas. Fue un gran Pues susto, todos esos pero yo no lo, síntomas, no lo asocié con COVID claro. persistente en ese momento. Pues fueron yo 3 que meses. todos los síntomas que tengo Ujú. con la cámara hiperbárica se mejoraban todos. Bueno, pues ahí. Ahora ya no me estoy dando tratamiento porque me pilla un poquito más lejos. Ahora está en Lucena la Sí. cámara. Bueno, hay que llevarla a toda Esto un España. tiempo. Tenemos un reto aquí Ojalá de llevar. y que la seguridad social, ojalá que verás que reconozca que es necesaria Ujú. para mí, para muchos pacientes como yo, porque de verdad yo ando con la ayuda de un andador. Cuando Guau. yo he notado que me he dado varias sesiones seguidas de cámara, he ido muchas sesiones seguidas y yo he conseguido andar sin el andador. Pues sesiones de Y cámara ahora que no estoy yendo a la hiperbárica. cámara, otra vez necesito Isabel, el andador. ¿Sabes? A mí me pues mejoraba todo. a volver a respirar. Lucena, perdona, a volver a Lucena, Isabel, tenemos ahí ese reto, a que la seguridad social, tenemos la mejor sanidad de las mejores del mundo, pues que ayuden con esas cámaras hiperbáricas. Doctor, rápidamente, ese mensaje a los empresarios, a los emprendedores que nos están escuchando. Ese minuto de oro con el que acabamos el programa todos. Rápidamente. Si ese emprendedor está afectado por enfermedad, que puede haber soluciones, que las busque, Hay soluciones. que hay centros que nos dedicamos a ello, de investigación, y si tienen trabajadores de esa condición, pues que sean empáticos con ellos y que intenten adaptar el puesto, ¿no?, a esa persona. Ujú. Adaptar el puesto, tenemos un reto, empresas y empresarios. Rápidamente, Ignacio. Sí, básicamente yo voy a seguir con lo mismo, formando e informando, ¿no? Lo que decían mis compañeros, hay que informar Ujú. y así poder ayudar, ¿eh? Formar e informar y, por supuesto, Paz de AXA Exclusive, ese mensaje a todos empresarios, emprendedores, ¿qué tenemos que hacer? Exacto. Todos conocemos a alguna persona que ha tenido alguna dificultad debido a una enfermedad o intervención quirúrgica. Ujú. El mensaje es de tranquilidad. Preocúpate de curarte y de tu salud. No te preocupes de lo económico, que se puede cubrir con un buen seguro de incapacidad laboral transitoria, y aprovecha la campaña del 20% de descuento
hasta el 30 de abril. Pues un seguro de ILT de AXA Exclusive con un descuento para oyentes y para todos los que quieran beneficiarse hasta el 20 de abril. Muchas gracias, Paz, por permitirnos saber más de esto. Os espero pronto, queremos seguir profundizando. Nos quedamos sin tiempo. Hemos desvelado esta pregunta crucial de si puede un emprendedor o un empresario permitirse estar de baja por COVID persistente. Sí, nos lo podemos permitir. Tenemos herramientas a nuestro alcance y en tiempos inciertos, emprendedores y empresarios de carne y hueso, estamos juntos y más unidos que nunca. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa en las plataformas digitales, vernos desde YouTube y seguirnos en Spotify y redes sociales. Soy Mariló Sánchez Fuentes, emprendedora y empresaria de carne y hueso como tú. Gracias por estar ahí.